Así que les pido que me acompañen por favor allá. Vamos a leer Juan 2, 23 hasta 3, 8. Dice así la palabra de Dios. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. No tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Una vez más vamos a orar para pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra. Bendito Dios, suplicamos tu gracia, tu protección y tu favor. Suplicamos, Señor, que nos ayudes en esta mañana para que nosotros podamos acercarnos a ti y a tu santa palabra, y por ella, Dios, podamos ser renovados y restaurados a tu imagen, a la imagen de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, nuestro Hacedor y Salvador, Padre. Te necesitamos, Dios. Por eso te pido que nos enseñes todas estas verdades acerca del nuevo nacimiento, para que nosotros podamos tenerlas claras, Señor, y vernos a nosotros mismos a la luz de tu palabra, y entender, Señor, cuál es nuestra situación completamente delante de ti, Dios. Grande eres tú, Señor, todopoderoso, te alabamos y te exaltamos porque tú eres incomparable, Dios. Guíanos y háblanos por tu palabra, te lo pedimos en tu santo nombre, Cristo. Amén. Normalmente todos nosotros tenemos la tendencia a pensar y a entender las cosas dentro de lo que es posible y lo que no. Cuando yo era pequeño solía ser bastante obeso. Bueno, ahora creo que otra vez volví a esos pesos que tenía en la antigüedad. Sin embargo, como era mucho más bajito, era más redondito. Porque creo que ahora peso más, pero no es mucha la diferencia. Como era más bajito, era más redondito. Yo pensaba, ¿será que algún día podré rebajar y dejar de ser así de redondito? Era una bolita con patas, literalmente. Sin embargo, yo decía, ¿será que lograré hacer esto? ¿Será que lo lograré? ¿Será que sin esfuerzo podré hacer algo? Y por más que trataba, no podía. Sin embargo, aunque me parecía imposible, recuerdo que un día me propuse que debía empezar a perder peso. Y usando la bicicleta que tenía en la casa, me esforcé lo más que pude y logré hacerlo. En un año había perdido 15 kilos, sin ir al gimnasio ni nada más, sino simplemente saliendo en bicicleta todos los días. Logré perder todo ese peso que tenía encima. Muchos problemas de salud que tenía en ese entonces mejoraron a causa de ello. Muchas veces tenemos esa perspectiva de cosas que son imposibles, pero que en realidad no lo son, sino que nos parecen imposibles por lo difícil que es de lograrlas. Pero hay otras cosas que sí son imposibles y que por más que tú quieras, no las puedes cambiar. Yo era gordo y decidí ser flaco y me lo propuse y con la ayuda de Dios lo logré, aunque otra vez haya vuelto a esos pesos que antes tenía. Sin embargo, yo nunca pude hacerme más grande de lo que ya soy, o más pequeño. Eso es algo que por más que me esfuerce no puedo hacer.
Es algo sobre lo cual no tengo ningún tipo de control. Siempre hay cosas que parecen imposibles, pero que no lo son. Sin embargo, hay cosas que sí son imposibles. Yo no puedo subirme en el techo y tirarme de cabeza y voy a volar como Superman. Voy para el suelo enseguida. No, es imposible. Hay cosas que se pueden y cosas que no se pueden. Que nosotros por el pecado consideremos algunas que se pueden como que no, es otro asunto. Pero literalmente hay cosas que no se pueden. Y una de esas cosas es nacer. Ninguno de nosotros tiene la voluntad de decir voy a nacer tal o cual día. No, yo voy a decir no, pero voy a decirle a mi mamá, no, espérate, yo quiero que me saquen por cesárea. O yo quiero nacer, no, me quedo, yo quiero nacer un 3 de junio. Voy a nacer el 2 de junio. Yo quiero nacer en Corozal, no, yo quiero nacer en Cincelejo. Nosotros no tenemos control sobre estos asuntos. Todo esto de cuándo nacemos, de qué manera obtenemos vida, es algo que le concierne únicamente al Señor. De allí que hay cosas que son imposibles para nosotros, porque es precisamente esto lo que nos separa a nosotros como criaturas de Él como Creador. Precisamente esta imposibilidad. De tal manera que hay cosas que para nosotros son imposibles, pero que para Él son total y completamente posibles. Una de ellas, como ya dije, es la vida, el nacimiento. Por eso Juan nos dice que debemos tener vida. Él nos dice que Él escribió todo este evangelio precisamente para que nosotros creamos en Cristo y creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Porque de ninguna otra forma es posible tener vida verdadera. Cuando el Señor Jesús estuvo en Jerusalén por primera vez durante su ministerio, hizo muchas señales y muchos creyeron en Él, pero ninguno de ellos obtuvo vida. Ninguno de ellos obtuvo vida en su nombre. Hubo un hombre que pensaba que había obtenido vida. Este hombre era Nicodemo, un fariseo, un religioso. Así que él fue hasta el Señor Jesús. Él fue hasta el Señor Jesús por las señales que vio pensando que había creído en Él. Pero no entendía algo muy radical. Aunque él llegó con adulaciones ante el Señor diciéndole, Rabí, nadie puede hacer esto que tú haces. Eso no era más que una adulación. Él quería ganarse el favor de Jesús para sacarle. Él estaba buscando decirle a Jesús como que lo que él quería oír, para que Jesús le dijera el secreto de la vida eterna. Y Jesús le dijera, no, lo que tienes que hacer es tomarte esta agüita que tengo aquí en el bolsillo, está el agua de la vida eterna. Te la bebes y luego la escondes para que los piratas la busquen o algo así. No, la vida eterna no es algo que se pueda obtener tan fácilmente. De hecho, es algo que es imposible de lograr por tus propias fuerzas. Pero cuando uno ha crecido toda su vida pensando que puede lograr las cosas por sus propias obras, por sus propios méritos, tal idea resulta inconcebible. ¿Cómo así? ¿Cómo va a ser posible que esto sea imposible? Si yo perdí 15 kilos esforzándome, si yo he vivido toda mi vida como religioso y he obedecido la ley y he hecho esto y aquello, ¿cómo es posible que ahora tú me digas que es imposible para mí ganarme la vida eterna? Tal cuestión es un problema para el cual los religiosos no tienen escape. Ninguna persona en su religión podrá lograr esto. Para el religioso esto es como si le estuviera retando, como si le estuvieran diciendo, ¿cómo así que no se puede? Ahora vas a ver que sí. Y se propone tratar de conseguirlo por sus propias fuerzas aún más. Como Sísifo, como el mito que les decía la vez anterior, ¿cómo que no se puede llegar la piedra hasta la cima de la colina? Vamos a ver si no puedo. Y entonces se esfuerza aún más desde entender que ese es precisamente el problema. Él está tratando de esforzarse para conseguir algo que le es inconseguible. Esto es nacer de nuevo. Lo cual nos lleva a una pregunta, la cual viene a ser el nombre de este sermón. ¿Qué es nacer de nuevo? Y explicaré este sermón en 2 puntos. Primero, la respuesta del Señor. Y segundo, la explicación de su respuesta. Veamos primero la respuesta del Señor. Dice que ante
ante la respuesta del Señor, que Nicodemo no había preguntado, Nicodemo ahora sí pregunta. Le hace una contrapregunta al Señor Jesús, en base a lo que él ha dicho, y le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Cómo es esto posible? Para Nicodemo esto es algo absurdo. ¿Cómo puede ser que tal cosa siquiera tenga lógica? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Cómo puede otra vez meterse en el vientre de su madre para volver a nacer? Ahora, cuando Nicodemo dice esto de meterse otra vez en el vientre de su madre, no se está refiriendo literalmente, como si él no hubiese entendido lo que Jesús le quiso decir. No es que Nicodemo no entendió. Lo que este Señor me está diciendo es que debo hacerme bebé o algo y meterme otra vez en mi madre para que me vuelva a dar a luz. No, Nicodemo entendió lo que el Señor le estaba diciendo, hasta cierto punto, pero él no entendió lo que pareciera que él hubiese entendido por la respuesta que da, como si lo hubiese entendido literalmente. No, él no entendió eso literalmente, él entendió hasta cierto punto lo que el Señor le estaba diciendo. Lo que pasa es que él, como buen fariseo, como persona que estaba acostumbrada a tener este tipo de charlas en las cuales todo el tiempo estaban alegorizando, él también lo hace. Entonces él dice, él me está alegorizando, me está dando un ejemplo de lo que quiere decir con estas palabras. Así que yo le voy a preguntar un ejemplo que se relaciona con lo que él me está diciendo. Por eso es que él le pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Ahora, el hecho de que él le pregunte siendo viejo no quiere decir que Nicodemo sabía, porque automáticamente yo pienso en uno puede pensar en Nicodemo como un viejito. Y ciertamente tenía que tener cierta edad, porque si no, no podía ser fariseo, podía ser alguien importante, pero él no se refiere a eso, sino al hecho de cómo es esto posible. Es algo que es completamente incomprensible para él. Es una pregunta para la cual Nicodemo quería que Jesús quedara en silencio. Es como si le estuviera diciendo, lo que estás diciendo es una tontería. Dime lo que yo quiero oír. Él está dando una pregunta retórica cuya respuesta obviamente es negativa. ¿Cómo voy a volver a nacer? Es una imposibilidad absoluta. Y es que esto es algo que no dependía de sus fuerzas, porque Nicodemo estaba tratando de conseguir llegar al cielo con sus propias fuerzas. Es como si yo dijera, voy a llegar al cielo. Hasta ahí llegué. Hasta el techo, el cielo raso. Ese fue el único cielo que alcancé. Así acontecería con Nicodemo. ¿Hasta dónde podría llegar él con su propia fuerza? A lo sumo hasta un cielo ficticio que él mismo se ha inventado, un cielo fabricado por hombres. Pero al cielo real nunca llegaría. Le estaba poniendo las cosas más difíciles. Él buscaba que Jesús le dijera el secreto de la vida eterna. Él le dijera, no, levántate todas las mañanas y tómate un poquito de agua con limón cuando te levantes para que veas que automáticamente nunca vas a envejecer. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? No es así de fácil, por el contrario. Jesús lo que hace es que le toma lo que él trae y se lo pone aún más difícil de lo que ya era. Él dice, eso te parece difícil. Bueno, aquí está algo todavía más difícil. Jesús le está diciendo que es tan difícil que nunca va a poder hacer. Jesús le está diciendo, tienes que saltar tan alto como para que tú mismo llegues hasta allá arriba, te subas y entras y toques la entrada del cielo. Eso es imposible. Por eso es que el Señor Jesús enfatiza este hecho siempre. No sé si se han dado cuenta, pero en la Escritura siempre aparece eso, de que siempre que alguien se acercaba a Jesús con este tipo de inquietudes que le hacía el Señor Jesús, los apartaba. Él decía, no, maestro, yo quiero seguirte. No sé qué decía el Señor Jesús. Las zorras tienen cueva, las aves tienen nido, yo no tengo ni dónde recostar la cabeza. O sea, tú quieres seguirme, pero tú no sabes lo que estás diciendo. Como el joven rico, quería irse al cielo y no entendió el mensaje. Por eso, ¿qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor a sus discípulos después de que el joven rico se alejó? Hijos, dice Marcos 10:24, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Cuán difícil les es. ¿Por qué? Porque las riquezas han pecado. Porque las riquezas te dan esa sensación de alcanzar lo imposible. Como lo que les decía, para mí era imposible rebajar, pero me esforcé y lo conseguí. Al tener riquezas, esa sensación de que algo es imposible se diluye.
Porque tú dices, no, con plata todo se puede. La plata todo lo puede. Por eso el Señor Jesús le dice a sus discípulos, cuán difícil es entrar en el reino de los que confían en las riquezas. Porque les va a ser aún más difícil reconocer que no pueden, que la plata no les va a alcanzar para comprarse el cielo. Lo que Jesús le está diciendo a Timoteo es, renuncia a esa idea orgullosa de que tú, por lo bueno que eres, te vas a ir al cielo. Renuncia a esa idea orgullosa. Él debe renunciar a todo eso. Él debe entender que todo el prestigio, todo el magíster que él tiene en fariseísmo no le sirve absolutamente para nada. Para nada. Es como si Nicodemo viniese y tomase dinero y con ese dinero fuese a comprarle algo a los indígenas. Mire, aquí tengo $1,000,000, puro billete de 100,000. Lo venenan. Hoja, no servir. No, a ellos tienen que hacerle trueque, eso no les interesa naturalmente. ¿Por qué? Porque es algo que no es compatible una cosa con la otra. Es algo que es incompatible. Para el Hijo de Dios, este tipo de cosas solamente son basura. Con relación a la salvación son así. Con relación a la salvación, lo mucho que tú sabes, lo bonito que eres, lo inteligente que seas, la plata que tengas, todo eso es basura. Esa es la conclusión a la que llegó el fariseo de Pablo. Él nos dice en Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Yo creo que ustedes saben que la palabra basura se refiere en realidad a excremento. ¿Para qué tiene él todas estas cosas que él sabe por basura? Dice, para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Para eso es que él considera todo lo que él sabe, todo lo que tiene por basura. Que tú cocinas bien bacano, bien sabroso, dice Pablo, eso lo tengo por basura. No, es que mira a mis hijos, lo grandes que son, mira lo mucho que saben, eso yo lo tengo por basura. No, que mira la plata que tengo y mira el carro y la casa, eso yo lo tengo por basura. A mí me da lo mismo, por eso es que Pablo más adelante dice que a él le da lo mismo vivir en una mansión que debajo de un puente. Eso es lo que él dice cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me da lo mismo todo eso, porque nada de eso me ayuda al cielo. Todo eso de nada sirve. Por eso vemos que la respuesta del Señor es algo que para Nicodemo no tiene comprensión. Le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo había entendido bien. Jesús le estaba diciendo, tus esfuerzos para entrar al cielo no sirven para nada. Y él esperaba que Jesús le dijera, tienes razón, Nicodemo. Exageré con lo que dije. Hay una forma. Aquí está. Bébete. No había una forma fácil. De hecho, Jesús le dijo, ¿te parece difícil? Aquí está más difícil. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Él está diciendo básicamente cómo nacer de nuevo. Tú quieres nacer de nuevo, ¿verdad? Tú piensas que eso lo puedes lograr de alguna manera. Eso es lo que le pregunto. ¿Cómo hago yo para nacer de nuevo? ¿Me meto en mi madre para que me dé a luz otra vez? ¿Qué le dice Jesús? No. Para nacer de nuevo debes nacer del agua y del Espíritu. ¿Y qué es nacer del agua? Esta es una pregunta bastante controvertida, porque él no dice el que no naciere del Espíritu solamente, sino que habla también del agua. ¿A qué se refiere el Señor Jesús con agua en este versículo? Es una pregunta bastante difícil, a decir verdad, porque los creyentes a lo largo de la historia han tenido diferentes interpretaciones acerca de lo que se refiere a nacer del agua. Algo que muchos han creído, de hecho yo cuando era carismático también lo pensaba, era que nacer del agua significaba que había que nacer 2 veces. Nacer del agua era nacer de forma natural. Estás en el vientre de tu madre y sales naturalmente, sales con agua y todo. Y luego es necesario nacer otra vez de forma espiritual.
de tal manera que se viera el nuevo nacimiento simplemente como un segundo nacimiento. El que quiere ir al cielo tiene que nacer 2 veces. Sin embargo, ese no parece ser el contexto del versículo, porque no hay nada que nos dé a entender precisamente eso en el pasaje. Porque sería como sacarse un as de la manga, como que yo no estoy hablando de eso, pero aquí vengo. No, porque Nicodemo había entendido lo que Jesús le estaba diciendo, él no lo entendió literalmente. No, porque bien, los fariseos en su lenguaje hablaban así, ellos a veces usaban esa forma de referirse a algo de otra forma. Pero aquí Jesús está hablando literalmente, cuando dice nacer del agua, pero literalmente en el sentido espiritual, en el sentido material. Ahora, otra interpretación es que se refiere al bautismo. No, para nacer de nuevo debes bautizarte, de que sumerges en agua y luego debes nacer también del Espíritu. Pero eso sería como invertir el orden, porque el que se bautiza en agua es porque primero se ha sido bautizado en el Espíritu. Por lo tanto, no se refiere tampoco al bautismo. De hecho, eso no tendría sentido para Nicodemo, porque iba a tener sentido de nacer del agua. Entendiéndolo de esa forma, no. Quienes hablan de que nacer del agua se refiere al hecho de humillarse, porque para los fariseos o para los judíos en general, bautizarse era un signo de humillación. En ese sentido quizás pudiera tener algo que ver con el contexto, pero vemos que no. De hecho, Nicodemo no habría entendido esto literalmente de esa forma, ni tampoco lo hubiese comprendido como algo necesario. Que Jesús básicamente le está diciendo, tendrías que bautizarte, y eso sería hacer algo. Y Jesús lo que le está diciendo es precisamente lo contrario. Debes dejar de hacer algo. Así que vemos que no se trata de eso, tampoco se trata de que debes purificarte, porque los judíos se purificaban todo el tiempo, se echaban agua, se lavaban los pies, se lavaban el cuerpo, tenían ciertos rituales. Para eso eran las tinajas que estaban en la boda, en la fiesta de Canaán. Pero no era eso. No, se trata de lo que él está hablando, porque esto es un paralelo a lo que él había dicho antes. Él había dicho a ella que debía nacer de nuevo. Así que tanto nacer del agua como nacer del Espíritu deben aludir al mismo suceso. Es decir, deben ser lo mismo, deben ser nacer de nuevo. Así que lo que Jesús le está diciendo es básicamente que el agua se refiere al Espíritu. El agua se refiere al Espíritu de Dios sobre él limpiándolo. Es decir, tú estás sucio de algo de lo cual no te puedes limpiar. Debe ser lavado por el Espíritu Santo para que así puedas nacer de nuevo. Eso es lo que te hace ser regenerado. Eso es precisamente lo que se suponía que los fariseos deberían entender por lo que Jesús le estaba diciendo. O sea, Jesús no le estaba hablando a Nicodemo en un lenguaje críptico que Nicodemo no entendiera o no supiera de qué le estaba hablando. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo lo que él estaba pensando. Él llegó y sin preguntarle nada, Jesús le dijo que debía nacer de nuevo. Porque él le responde sin que Jesús le preguntara, sin que Nicodemo le preguntara. Jesús sabía lo que él estaba pensando. Nicodemo le responde en lenguaje de fariseo y Jesús le responde en su propio lenguaje. En el lenguaje de fariseo le está dando la respuesta. Lo que los fariseos debían entender, que es lo que leímos mientras presidía Ezequiel 36:24, cuando el Señor le habla a los judíos, algo que los fariseos deberían conocer, siendo maestros en Israel. Él les dice: y yo tomaré de todas las naciones y os recogeré de toda la tierra y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Esa es el agua de la que Jesús dice que se debe hacer. Un agua que es esparcida por Dios. Tú vas a nacer en el vientre de tu madre, metiéndote en el vientre de tu madre, vas a nacer de nuevo así. Jesús le dice: no. La única forma de que nazcas de nuevo es que nazcas del agua que Dios da, del agua que Dios esparce, del agua de Dios que limpia, de tu inmundicia y de todos los ídolos. La única forma de nacer de nuevo es que Dios te dé un corazón nuevo y te dé un espíritu nuevo dentro de ti.
Entonces dice el Señor en Ezequiel: quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Vemos que en Ezequiel el Señor no le está diciendo a los judíos: no, yo los limpiaré con agua de toda su inmundicia y de toda su maldad, y luego ustedes tendrán que guardar mis mandamientos y mis estatutos y ponerlos por obra. Sino que lo que el Señor está diciendo en Ezequiel es que Él va a poner su espíritu dentro de los judíos y hará que ellos anden en sus estatutos y que ellos guarden sus preceptos y los pongan por obra. Es decir, que sería el Señor mismo el que nos obligaría a obedecerlo. Por eso es imposible para ellos hacer algo así, porque no pueden controlar a Dios para que Dios haga lo que ellos quieren. Lo que Jesús les está hablando a Nicodemo es la idea que los fariseos entendían acerca de esto. Nicodemo estaba entendiendo lo que Jesús le estaba diciendo. Jesús no le estaba hablando en chino, diciéndole un montón de cosas que Nicodemo ni fu ni fa, no. Nicodemo estaba entendiendo perfectamente lo que él estaba diciendo. Él debería ser lavado por el agua que viene de Dios. Es lo que dice el Señor en Tito 3:5. Dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Eso lo dice Tito 3:5. Y Efesios 5:26 dice que esto es para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Nacer del agua, mis hermanos, nacer del agua significa ser lavado por Dios. ¿Y cómo es lavado uno por Dios? Por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, el agua de la que nacemos. Por eso, nadie puede nacer de nuevo si no escucha la palabra de Dios. Nadie puede nacer de nuevo si no escucha la palabra. Puede ser que un día, ay, me dieron ganas de nacer de nuevo y nací de nuevo. No. Nacer del agua es nacer por escuchar la palabra de Dios. Y nacer del Espíritu es nacer para obedecerlo. Esa es la respuesta que el Señor Jesús le está dando a Nicodemo acerca de lo que es nacer de nuevo. Pero ahora viene la explicación de su respuesta, segundo punto. Sigue diciendo el Señor Jesús: lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué quiere decir eso? Pues lo mismo, ¿cierto? Jesús le está explicando lo que le acabo de decir. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que nace del esfuerzo humano, ¿qué puede ser? Esfuerzo humano. Lo que tú consigues por medio de tus obras, ¿qué son? Tus obras. Por eso el Señor Jesús le dice a sus discípulos que no hagan las cosas para que la gente les aplaude. Porque ellos hacen las cosas para que la gente les aplaude. Y la gente les aplaude. Ya esa es su recompensa. Eso es todo lo que pueden llegar a conseguir por lo que están haciendo. Los esfuerzos humanos no pueden producir nada más que resultados humanos. Es imposible. La carne no produce espíritu de ninguna manera. Cuando Juan habla de la carne aquí, cuando Juan a través del Señor, el Señor a través de Juan nos habla de la carne, no se refiere necesariamente a las cosas del mundo, pecado, porque tenemos esa tendencia a asociar las palabras, mundo, malo. Pero entonces cuando hablan del mundo, como todas las personas en general, no cuadra. Lo mismo acá, cuando hablan de la carne, lo solemos asociar con el pecado, pero se refiere a la debilidad y limitación humana. Se refiere a lo que los seres humanos hacemos y podemos hacer, a aquello que no podemos lograr con nuestra fuerza, porque la carne es débil. La carne es algo que hoy es y ya mañana. Es algo que Dios formó del polvo en Adán. Luego lo ha ido replicando por medio de la reproducción de los seres humanos, pero cada ser humano al morir vuelve al polvo. No se puede, la carne pasa pronto. Como dice Hendrickson, la naturaleza humana pecadora produce naturaleza humana pecadora. Por eso es que la persona dice: pero es que yo estoy luchando con este pecado.
y vuelvo a caer otra vez en lo mismo, y sigo luchando con el pecado y vuelvo a caer otra vez en lo mismo. La persona debe preguntarse si que en realidad ha nacido de nuevo, o no lo ha hecho, porque está haciendo las cosas en sus fuerzas. Quien hace las cosas en sus fuerzas, lo más que obtiene es lo que sus fuerzas mismas pueden dar. Hasta allí llega. Su esfuerzo es temporal, es transitorio. No puede lograr nada duradero por medio de su propio esfuerzo. De tal manera que aún si una persona por sus propias fuerzas pudiese nacer espiritualmente o nacer de nuevo, el resultado sería humano. Supongamos que Nicodemo dijera, bueno, pero es que yo voy a obligar a Dios a que me haga nacer de nuevo. Y obliga a Dios. Y dice como si pudiera agarrar el Espíritu Santo y meterse. Aquí está. ¿Qué le va a pasar? Se le va a salir. Porque ni modo va a estar todo el tiempo ahí aguantándose para que no se le salga el Espíritu Santo. No, aún si pudiera él de alguna manera forzar que naciera de nuevo, ese nacimiento sería carnal, porque volvería otra vez a lo mismo, sería algo temporal, algo no duradero, no podría lograrlo. Es una regeneración falsa. La verdadera regeneración es espiritual y por lo tanto produce resultados espirituales. El ser humano es temporal y limitado. Todo lo que hace pasa, tiene un límite, pero lo que hace Dios permanece para siempre. El hombre regenerado es un hombre que por el Espíritu Santo es libre del poder y la condenación del pecado. Es libre. Ser libre significa algo que continúa. No significa de que me escapé y otra vez me alcanzó. No. Es libertad. Y esto es algo que es imposible por todo tu esfuerzo. Es algo que solamente Dios puede hacer. Por eso dice en el capítulo 1, verso 13, el apóstol Juan, que los creyentes son los que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ni por herencia, ni por tradiciones, ni porque tú quieras, sino solamente por Dios. Por Dios. Solo Dios puede producir en ti un nuevo nacimiento. Solamente el poder de Dios puede hacerlo. Eso es algo obvio. Para ir al cielo necesitas ser un ciudadano del cielo. Es como si un ratón quisiera ser persona. ¿Qué hará el ratón para volverse persona? No, ni que se meta en un disfraz o le empieza a agarrar los pelos y empieza a manejarlo, yo qué sé. Es imposible. No puede lograrlo. La única forma de que un ratón llegase a ser persona, ¿cuál sería? Que Dios mismo viniera y lo transformara en persona. Eso es lo que el Señor le está diciendo a Nicodemo. Eso es nacer de nuevo. Es algo que es obvio. Es decir, por tus propios méritos, por tus propios esfuerzos, no lo vas a conseguir nunca. Para Nicodemo esto es algo tan chocante que le resulta maravilloso. Por eso el Señor le dice, no te maravilles de que os dije, os es necesario nacer de nuevo. Porque Nicodemo quedó totalmente con cara de, ¿cómo así? Entiendo. No quiere decir que se asombró por un momento y ya. No, quiere decir que quedó en un estado de, no entiendo, ¿cómo así? O sea, ¿qué hago yo para ir al cielo? No entendía, significa que quedó continuamente en un estado de asombro. Entonces vemos que aquí el Señor le está hablando de esto. Le dice, no te asombres por ello. Debes nacer de nuevo. Ahora, aquí hay que aclarar algo, y es que en nuestro tiempo se utiliza mucho esa expresión como debes, como que es algo que sí debes lograr, algo que puedes alcanzar. De hecho, en las iglesias carismáticas, no, debes hablar en lengua, porque si no, no has nacido de nuevo. Debes, ¿eh? ¿Cómo lo hago? Ora, y cuando sientas que te sale la cosa en la lengua, empiezas a decir, no sé qué.
Y entonces dice, ya nació de nuevo porque ya está hablando galimatías. Claro, porque hay algo entonces que debes hacer, porque ley no, es necesario. Pero cuando dice es necesario, no significa que es algo que sea alcanzable, que es contradecir lo que acabo de decir. No es como si estuviera diciendo, hagan todo lo posible entonces por nacer de nuevo. Ese es el secreto de la vida eterna. No, nacer de nuevo no es algo que tú haces, más bien es algo que te pasa, es algo que te ocurre. No voy caminando y me caí. No, yo me tiré a propósito. No. Puede que tú puedas hacer eso, pero en realidad cuando eso ocurre es porque te pasó. De igual manera, acá es algo que es imposible. La única forma de que pase es porque el Espíritu Santo lo haga en ti. Tú no puedes lograrlo por tu propia fuerza. Debes humillarte. Jesús no le está diciendo, no es que nunca vas a nacer de nuevo. No, le está dando la posibilidad. Es necesario. Pero ¿cómo hago entonces para nacer de nuevo? Debes entender lo que el Señor le está diciendo, porque Él tiene una idea en su cabeza que viene de sus tradiciones. Vemos que el Señor le dice, os es necesario, como no te es, como si le estuviera hablando a Él, porque le está hablando a Él, son Él y Nicodemo, pero el Señor le habla en plural, como si dijera, ustedes, Nicodemo, ustedes fariseos, ustedes que piensan que por sus propias obras van a ganarse el cielo, déjenme decirles, les toca nacer de nuevo para hacer eso. Les toca. Y eso es algo que les es imposible. Por eso le pone el ejemplo más imposible para Nicodemo. De tal manera que Nicodemo enseguida, no, tengo que meterme en el vientre de mi madre para lograrlo. No, es que les toca. Es decir, deben renunciar a todo lo que están haciendo. Deben humillarse y decir, yo no puedo. Deben humillarse ante Dios y decirme, ayúdame. Deben humillarse ante Dios y suplicarle a Él para que les hagan hacer otra vez. Suplicarle quiere decir que por más que le supliquen, no lo van a conseguir, sino que depende de Dios. Es necesario en el sentido de que es Dios el que hace la obra. Es necesario en el sentido de que por sus propias obras no van a lograrlo. Es necesario, es como si dijera, no, yo voy a brincar para llegar al cielo. Bueno, es necesario que Dios te agarre y te suba. Es necesario porque brincando nunca vas a llegar. A eso es a lo que se refiere el Señor cuando le dice que es necesario. Todos nosotros debemos entender esto, y el Señor se lo sigue aclarando con una metáfora en el lenguaje de Nicodemo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí se está comparando una acción sobrenatural e invisible, que es la que hace Dios, con otra que es visible y conocida, el viento. ¿El viento es algo visible? No, pero su acción sí. Nosotros no podemos ver el viento, sin embargo podemos sentirlo. No podemos ver el viento, pero podemos ver el efecto que él produce en las cosas. Podemos ver cómo se le mueve el cabello, podemos ver cómo se le mueve la ropa, podemos ver cómo se mueven las hojas. El viento no se ve, pero se ve el efecto que produce. Además, el viento hace lo que quiere. Ninguno de nosotros puede controlarlo. No puedo. Oh, el viento viene. No, eso está produciendo viento. No, simplemente lo está moviendo. Pero yo no puedo evitar que el viento me mueva la ropa. El viento hace lo que quiere. De igual manera, así ocurre con el Espíritu de Dios, porque es Dios. Por eso no puedes forzar a Dios a que te dé vida, a que te lleve al cielo. No, es imposible. Es imposible para ti ir al cielo por tu fuerza. Es imposible para ti forzar a Dios a que te lleve al cielo. Por eso debes entender que así como te es imposible para ti hacer que el viento no te espeluque, de igual manera es imposible para ti nacer otra vez por tu propia fuerza. No.
no lo puedes hacer. Esto es algo que entra dentro de esas cosas que siempre les digo, hay cosas que Dios nos ha revelado y hay cosas que no. Y con lo que Dios nos ha revelado, con lo que Dios no ha revelado, no podemos hacer nada. No puedo forzar, Dios, explícame, entonces, ¿hay rapto, no hay rapto? ¿Cómo es el asunto? No podemos. Hay cosas que le conciernen solamente a Dios, solamente Dios la hace. Como dice Eclesiastés 11:5, como tú no sabes cuál es el camino del vientre, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Así hacemos nosotros. Nosotros podemos percibir el viento, podemos oírlo, pero no podemos entender su origen y su término. ¿Dónde empezó y dónde se acaba? Así son aquellos que han nacido de Dios, aquellos que han sido regenerados por Cristo. Les es imposible lograrlo. No hacen más lo que quieren, sino lo que Dios quiere. Esa es la diferencia entre el que es nacido del Espíritu y el otro. La acción del Espíritu es soberana. Nadie puede obligarle a que lo salve. Nadie puede coger el Espíritu Santo y metérselo dentro. No, también es misteriosa, porque no es cuando tú quieres. Ay, ¿yo por qué no fui salvo a los 15 años, a los 3, a los 4? ¿Por qué tuve que esperar tantos años en el mundo? El Señor así lo quiso. Es incomprensible. ¿Cuándo pasó? Algunos quizás tengamos algún tipo de experiencia que el Señor en su gracia nos haya concedido, que uno pueda decir, yo creo que más o menos en ese momento, para ese momento fue que ocurrió. Pero muchos, ¿cuándo nací de nuevo? No sé. O sea, un momento exacto, sino que fue algo como progresivo, como que fue pasando. Pero pasó en un momento. Sino que no supiste cuándo pasó. No lo supiste. De tal manera que ni siquiera puedes saltarte de eso. No. El nuevo nacimiento, además, implica nuevas partes en ti. Porque al nacer de nuevo hay algo nuevo en ti también. Eso es algo nuevo, es el Espíritu de Dios que te da de Él. De tal manera que obtienes dones o capacidades para servir. Obtienes la capacidad de obedecerle. Algo que te es imposible. De tal manera que ya no eres esclavo del pecado. El Espíritu de Dios no se puede controlar, igual que la gracia de Dios. La gracia de Dios es de Dios y Él la da a quien Él quiere. Esto para una persona no cristiana es imposible de entender. No puede entenderlo. Aunque él crea que lo entiende, en realidad no lo entiende. Solo vive en una simulación, pensando que es algo que no es. El creyente recibe un impulso que le ayuda a vivir para Dios. Como si hubiese un gran viento detrás de él soplando y empujando, como un barrilete con el viento. Se lo lleva, cuando está la brisa fuerte no tienes que andar esforzándote corriendo, ¿cierto? Lo sueltas y se va. Así. El creyente no tiene ni siquiera que esforzarse en ser creyente. No tiene ni siquiera que esforzarse. Es algo que Dios hace. El creyente se esfuerza en la gracia que ya recibió, pero porque la recibió. Recibe la gracia, no es algo que haya esfuerzo alguno implicado. Así es el que es nacido de Dios. Por eso, el nacer de nuevo es el mayor milagro que Dios nos ha demostrado. Es decir, cuando Moisés oró y el mar se abrió, eso no tiene comparación con el simple hecho de que una persona nazca de nuevo. Porque no es algo tan simple. No, es más fácil abrir el mar en dos que hacer que una persona nazca de nuevo. Los científicos pudieran llegar a crear algún tipo de máquina o algo que haga que simule que el mar se abre. Pero nunca podrán llegar a crear algo que haga que una persona nazca de nuevo. Eso es imposible. Este es el mayor milagro de Dios, porque no tiene su origen en el hombre, sino en Dios mismo. Esa es la lección para Nicodemo. Toda persona que trate de salvarse por su propia fuerza fracasará. La única esperanza de salvación está en Cristo.
solamente en Él. Aplicaciones. Mis hermanos, primeramente debemos tener presente que no les estoy diciendo de que deben esforzarse por nacer de nuevo. Si alguno entendió eso, entendió todo lo que dije al revés. No les estoy diciendo, no, entonces no has nacido de nuevo, debes esforzarte por... No, hermano. Si tú quieres nacer de nuevo, lo que debes hacer es renunciar a tus ideas de que vas a conseguirlo por tu fuerza, arrodillarte y pedirle a Dios que si Él quiere, te permita nacer otra vez. La única forma es esa: humillarte delante de Dios, renunciar a todo lo que piensas, sabes, tienes y confiar en Dios, confiar en Cristo, en que Él haga la obra. Ahora, la pregunta para nosotros que estamos aquí presentes, que somos creyentes, es: ¿en realidad que hemos nacido de nuevo? Este es algo que debemos tener muy claro, porque pudiera darse el caso de que estemos en una simulación, de que pensemos, yo he nacido de nuevo, y en realidad no lo hayas hecho. Y eso es lo peor. Hay personas que no entienden lo que es nacer de nuevo, hay personas que vienen a la iglesia y se van, porque todo esto les parece locura, y hay personas que vienen a la iglesia y se quedan, porque piensan que han nacido de nuevo y en realidad no lo han hecho. No lo han hecho. ¿Cómo saberlo entonces? ¿Cómo sé yo si he nacido de nuevo? Bueno, todo el que ha nacido de nuevo tiene evidencias de que lo ha hecho. Igual que una persona cuando nace tiene evidencia de que ha nacido. No es solamente que, no, nació el bebé. No, uno da cuenta que el bebé cuando nace llora. Y si no llora, busca la forma de que llore. ¿Lo escuchas? ¿Por qué? Porque ha nacido. Ha nacido. Cuando una persona nace, siempre hay algo que le es necesario y es respirar. Antes no lo hacía, ahora debe hacerlo para sobrevivir. Nadie se lo enseñó. Ningún ser humano. Es algo que el Creador mismo le da para que respire. Así ocurre con el que ha nacido de nuevo. La palabra espíritu es la misma que la palabra en la Biblia, es la misma que la palabra aire o viento. De ahí el juego de la palabra, que el Señor va a poner el ejemplo del viento y de nacer del viento y de nacer del espíritu. El que ha nacido de nuevo tiene una comunión especial con Dios. Veamos un momento a Hechos, capítulo 9, verso 11. En este capítulo se nos habla de un hombre a quien el Señor le dice que Saulo de Tarso ha nacido de nuevo. Y esto es algo que a él no le cabe en la cabeza. ¿Cómo va a ser posible que este asesino de cristianos haya nacido otra vez? ¿Cómo? Bueno, aquí hay algo que debe quitarle toda duda a Ananías. Hechos capítulo 9, verso 11 dice el Señor a Ananías: levántate, ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí el oro. Claro, y nos dicen de que él ha visto en visión de que Ananías le pone la mano, pero aquí hay algo, y es que el Señor mismo le está dando testimonio a Ananías de que Pablo ora. ¿Será que Pablo nunca antes en su vida había orado? Recordemos que Pablo era fariseo. Si Pablo era fariseo, ¿qué quiere decir eso? Que todo el tiempo lo veía en el templo: Señor, gracias porque no soy como estos pecadores de acá. Pero el Señor dice, él está orando consigo mismo. De los fariseos. Esa debía ser la oración común de todos los fariseos. De pronto no las mismas palabras, pero siempre en el mismo sentido. Pero aquí vemos que el Señor da testimonio de que Pablo ora. Ora verdaderamente a Dios. Esa es la señal más básica de que una persona ha nacido de nuevo. Que ora.
Para el creyente, orar es como respirar. Como que abres la boca y te salen palabras hacia Dios. No es una imposición. No es de que, ay, no me dijeron hoy, entonces no oré. Ay, se me olvidó. Ay, tenía esto que hacer, tenía esto otro que hacer. No, es lo más básico. Como tú ves una persona que no respira. No, está vivo, sí. Está vivo, sí. ¿Quién ha pensado eso? El que no respira está muerto. De igual forma, un creyente que no ora no ha nacido de nuevo. Y orar se refiere a orar sinceramente, porque ese es el punto. Pablo oraba antes de este suceso, pero a partir de ahora él ora verdaderamente. Nadie estaba allí diciéndole a Pablo que orara. No había nadie viéndolo para aplaudirlo. No había nadie. Pero es aquí el Señor estaba viendo su oración, porque era la oración de un hombre regenerado, de uno que había nacido de nuevo. La evidencia más básica en toda persona de haber nacido de nuevo es que tiene deseos de orar. De que si no ora, se siente mal. Es como cuando tú dejas de respirar, aguanta la respiración a ver cómo te vas a sentir. Puedes aguantarla por un tiempo, ¿cierto? Pero va a llegar un momento en el que tiene que... Porque no puedes estar sin respirar. De igual manera, el verdadero creyente no puede estar sin orar. Le es imposible. Le es imposible. Por eso, mi hermano, déjame decirte que si tienes días, meses y semanas que no oras sinceramente, es decir, sin vanas repeticiones, sin bla 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 bla, amén. Si tienes tiempo que no oras verdaderamente, debes preocuparte por eso, porque quizás es una evidencia de que en realidad que estás muerto en tus delitos y pecados. Pero claro, eso no se limita solamente a eso. Una persona lo primero que hace es respirar, pero no se limita a eso, ¿cierto? Tiene que hacer otro tipo de cosas para mantenerse vivo. Dice el Señor Jesús a través de Pablo en Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermano, tú no tienes que practicar todas estas cosas para no ser nacido de nuevo. Basta con que practiques una sola. No, que yo no practico todo eso, pero que yo no soy borracho, ni ladrón, ni asesino. Sí, pero que hay de los celos, las iras, las contiendas, las disensiones. Esas cosas deben ser una excepción, no una regla en ti. Deben ser una excepción. Como cuando aguantas la respiración por un momentico, pero el creyente verdadero no puede, por ejemplo, quedarse enojado indefinidamente. No, me dijo esto, entonces no lo voy a hablar más. Ya no le dirijo la palabra. Dice, tú lo ves, no, 20 años después, más nunca volvieron a hablarse. Nunca hubo relación entre fulano y sutano, porque lo ofendió. Tal actitud no es de un creyente. El creyente se enoja. Sí, claro. Pero llegó un momento en el que no puede aguantarse estar. Y tiene que automáticamente reconciliarse. El creyente busca la reconciliación. Es algo natural. Y eso poniendo un ejemplo de uno de estos casos para todo lo que allí se menciona. ¿Y por qué? Porque dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué nos están diciendo aquí? Una de las cosas que debes tener para ser creyente. No, están describiéndote a Jesucristo. ¿Jesucristo cómo era? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Así es Jesucristo. Y así es todo el que ha nacido de nuevo, no con una, sino con todas estas. Claro, es como tú eres una persona a la que le falta un ojo. Así es como decir que tú eres creyente siendo que te falta una de ellas. Es lo contrario, las obras de la carne, con una sola que tengas, que practiques, ya es evidencia de que no has nacido de nuevo. Mientras que el nacido de nuevo es que debe tener todas estas evidencias. Ahora, que tenga unas en mayor medida que otras es otro asunto. Todavía sigue luchando con esto, pero de todo eso hay.
así sea una gotica en su corazón. Porque ahora tiene algo que antes no tenía. Un nuevo corazón, uno que es de carne, que no es de piedra. De tal manera que el creyente verdadero deseará vivir para el Espíritu Santo. Y esa es una evidencia, el deseo. ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que tú quieres, mi hermano? ¿En qué te la pasas pensando? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Te preocupa la plata? ¿Te preocupa lo que vas a comer? ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Te preocupa la enfermedad? ¿Te preocupan tus hijos, tu esposa, tu familia? Está bien que te preocupen todas esas cosas. Pero esa preocupación por estas cosas debe llevarte a orar, a pedirle a Dios para que te quite esa preocupación, no entonces a esforzarte en tu propia fuerza y decir, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Porque entonces yo digo, no, me preocupa la plata. Solución, vamos a hacer un préstamo. ¿Entendeu? Y la solución dura un tiempecito. Porque no te guió el Espíritu de Dios. Esa es la diferencia. El creyente es alguien que goza de la libertad del pecado. No es alguien que no peca, sino que no es esclavo del pecado. Que puede decirle al pecado, no, hoy no, ya no voy a pecar más. Podemos matar las obras de la carne. Perseveramos en la vida como cristianos. Perseveramos por nosotros mismos, no porque haya alguien alrededor nuestro. Que si decimos, si tal persona no está, entonces me voy. Entonces no estoy. Porque hay muchos que asistían a las iglesias porque les gustaba fulano, sutana, y fulano, sutano se casó y duraron como unos mesecitos más y se perdieron. No perseveraron. ¿Por qué no perseveraron? Porque ya no había nada que les hiciera perseverar. El asunto es, ¿qué es lo que te hace perseverar a ti? Si se muriesen tu esposa, tus hijos, si perdiera todo lo que tienes, ¿perseverarías? Analízate a ti mismo y escudriñate. ¿Perseverarías? Porque si tenemos nueva vida en Cristo, nosotros somos transformados a la imagen de Cristo.